El problema X. No creo que sea exagerado suponer que 7 de cada 10 que lean estas líneas tendrán algún tipo de dificultad con algún otro ser humano. Las personas que nos emplean o las que son empleados nuestros, las que comparten nuestra casa, o aquellas con las que compartimos la suya, nuestros parientes políticos o nuestros padres o nuestros hijos, nuestra esposa o nuestro marido nos están haciendo la vida, en el trabajo o en el hogar, más difícil de lo que sería necesario en estos días. Es de esperar que no mencionemos a menudo las dificultades, especialmente las domésticas, a los extraños. Pero a veces lo hacemos. Un amigo lejano nos pregunta por qué estamos tan malhumorados y la respuesta salta a la vista. En ocasiones así, el amigo lejano suele decir, ¿por qué no hablas con ellos? ¿Por qué no te reúnes con tu esposa, o con tu marido, o con tu padre, o con tu hija, o con tu jefe, o con tu patrona? Y lo resuelven hablando. La gente suele ser razonable. Todo lo que debes hacer es conseguir que vean las cosas a la verdadera luz. Explícaselo de forma tranquila, razonable y pacífica. Pero nosotros, veamos lo que veamos exteriormente, pensamos con tristeza, no conoce a X. Nosotros sí, y sabemos lo imposible que resulta hacerle entrar en razón. En ocasiones se intenta una y otra vez hasta quedar hartos de tanto intento, en otras no se intenta nunca porque se sabe de antemano que será inútil. Sabemos que si tratamos de resolverlo hablando con X, se producirá un escándalo o X clavará la vista en nosotros desconcertado y dirá, no sé de qué estás hablando. O bien, lo cual es quizás lo peor de todo, X se mostrará completamente de acuerdo con nosotros y prometerá reformarse y hacer las cosas de otro modo para, 24 horas más tarde, ser exactamente el mismo X de siempre. Nosotros sabemos, en efecto, que cualquier intento de hablar de algo con X naufragará en el viejo y fatal defecto del carácter de X. Cuando miramos hacia atrás, vemos cómo han naufragado en ese defecto fatal los planes que hayamos podido hacer, en la incorregible envidia o pereza o susceptibilidad o estupidez o autoritarismo o mal humor o veleidad de X. Hasta cierta edad mantuvimos tal vez la ilusión de que algún golpe de suerte, una mejoría del estado de salud, un aumento de salario, el fin de la guerra, resolviera las dificultades. Pero ahora lo sabemos mejor. La guerra ha terminado y llegamos a la conclusión de que, aunque hubiera ocurrido todo lo demás, X seguiría siendo X y nosotros tendríamos que seguir enfrentándonos con el mismo problema de siempre. Incluso si nos hiciéramos millonarios, nuestro marido seguiría importunando o nuestro hijo seguiría bebiendo o tendríamos que seguir viviendo con nuestra suegra en casa. Entender que es así significa dar un gran paso adelante. Me refiero a enfrentarse al hecho de que, aun cuando todas las cosas exteriores marcharan bien, la verdadera felicidad seguiría dependiendo del carácter de las personas con las que tenemos que vivir. Algo que nosotros no podemos cambiar. Y ahora viene lo importante. Cuando vemos estas cosas por primera vez, tenemos un destello de que algo semejante le debe ocurrir a Dios. A esto es, en cierto modo, a lo que Dios mismo ha de enfrentarse. Él ha provisto un mundo rico y hermoso en el que poder vivir. Nos ha dado inteligencia para saber cómo se puede usar y conciencia para comprender qué uso se debe hacer de él. Ha dispuesto de las cosas necesarias para la vida biológica, alimento, bebida, descanso, sueño, ejercicio. Nos resulten positivamente deliciosas. Pero después de haber hecho todo eso, ve malogrados sus planes como nosotros vemos malogrados nuestros pequeños planes. Por la maldad de las pequeñas criaturas. Convertimos las cosas que nos ha dado para ser felices en motivos de disputa y envidia, de desmanes, acumulación y payasadas. Podemos decir que para Dios todo es diferente, pues Él podría, si quisiera, cambiar el carácter de las personas, cosa que nosotros no somos capaces de hacer. Pero esta diferencia no es tan decisiva como podemos pensar al principio. Dios se ha dado a sí mismo la regla de no cambiar por la fuerza el carácter de nadie. Dios puede y quiere cambiar a las personas, pero solo si éstas quieren que Él lo haga. En este sentido, Dios ha limitado real y verdaderamente su poder. A veces nos preguntamos admirados por qué lo ha hecho así, e incluso deseamos que no lo hubiera hecho. Pero, según parece, Él pensaba que merecía la pena. Prefiere un mundo de seres libres, con sus riesgos,
que un mundo de personas que obran como máquinas. Cuanto mejor nos imaginemos cómo sería un mundo de perfectos seres automáticos, tanto mejor, creo yo, entenderemos su sabiduría. He dicho que cuando vemos cómo naufragan nuestros planes en el carácter de las personas con quienes tenemos que tratar, vemos de algún modo cómo deben ser las cosas para Dios. Pero solo de algún modo. Hay dos aspectos en que el punto de vista de Dios debe ser muy diferente del nuestro. En primer lugar, Dios ve, como nosotros, que la gente en nuestra casa o nuestro trabajo es peliaguda o difícil en diverso grado, pero cuando examina este hogar, esta fábrica o esta oficina, ve más de una persona de esa condición, y ve a una que nosotros nunca vemos. Me refiero, por supuesto, a cada uno de nosotros mismos. Entender que nosotros somos también ese tipo de personas es el siguiente gran paso hacia la sabiduría. También nosotros tenemos un defecto fatal en el carácter. Las esperanzas y planes de los demás han naufragado una vez tras otra en nuestro carácter, como nuestros planes y esperanzas han naufragado en el de los demás. No es conveniente pasar por alto este hecho con una confesión vaga y general como: por supuesto, yo también tengo defectos. Es importante entender que tenemos un defecto fatal, algo que produce en los demás el mismo sentimiento de desesperación que las imperfecciones de los demás producen en nosotros. Casi con toda seguridad es algo de lo que no tenemos noticia, como eso que la publicidad llama halitosis, enfermedad que nota todo el mundo menos el que la padece. ¿Pero por qué, nos preguntamos, no me lo dicen los demás? Creedme, han intentado decírnoslo una vez tras otra, pero nosotros apenas podríamos tolerarlo. Buena parte de lo que llamamos insistencia o mal genio o rareza de los demás tal vez no sean sino intentos por su parte de hacernos ver la verdad. Ni siquiera los defectos que vemos en nosotros los vemos completamente. Decimos reconozco que anoche perdí la paciencia, pero los demás saben que la perdemos siempre, que somos unas personas de mal genio. Decimos, reconozco que el sábado pasado bebí demasiado, pero todo el mundo sabe que estamos borrachos siempre. Esa es una de las formas en que el punto de vista de Dios debe distinguirse del mío. Dios ve todos los caracteres, yo todos menos el mío. La segunda diferencia es la siguiente. Dios ama a las personas a pesar de sus imperfecciones. Dios continúa amando. Dios no deja de amar. No digamos, para Él es muy fácil, Él no tiene que vivir con ellos. Tiene. Dios está dentro y fuera de ellos. Dios está más íntima y estrecha y continuamente unido a ellos de lo que nosotros podamos estar jamás. Cualquier pensamiento vil de su mente, y de la nuestra, cualquier momento de rencor, envidia, arrogancia, avaricia y presunción se alza directamente contra su paciencia y amor anhelante, y aflige su espíritu más de lo que aflige el nuestro. Cuanto más imitemos a Dios en ambos aspectos, tantos más progresos haremos. Debemos amar a X más si tenemos que vernos a nosotros como una persona exactamente del mismo tipo que Él. Hay quien dice que es morboso estar pensando siempre en los defectos propios. Eso estaría muy bien si la mayoría de nosotros pudiera dejar de pensar en los suyos sin empezar a pensar enseguida en los de los demás. Pero desgraciadamente disfrutamos pensando en las faltas de los otros. Ese es el placer más morboso del mundo en el sentido exacto de la palabra morboso. Nos disgustan los razonamientos que se nos imponen. Sugiero un razonamiento que debemos imponernos a nosotros mismos. Abstenerse de pensar en las faltas de la gente a menos que lo requieran nuestros deberes como maestro o como padre. ¿Por qué no echar a empujones de nuestra mente los pensamientos que entren innecesariamente en ella? ¿Por qué no pensar en los propios defectos en vez de pensar en las faltas de los demás? En el segundo caso podremos hacer algo con la ayuda de Dios. Entre todas las personas difíciles de nuestra casa o nuestro trabajo hay una que podemos mejorar mucho. Ese es el fin práctico por el que comenzar. Si lo hiciéramos, progresaríamos. Algún día deberemos emprender la tarea. Cada día que lo aplacemos resultará más difícil empezar. ¿Cuál es? A la postre, ¿la alternativa? Vemos con suficiente claridad que nada, ni siquiera Dios con todo su poder, puede hacer que X sea realmente feliz mientras siga siendo envidioso, egocéntrico y rencoroso.
Dentro de nosotros hay, seguramente, alguna cosa que, a menos que la cambiemos, no permitirá al poder de Dios impedir que seamos eternamente miserables. Mientras siga, no habrá cielo para nosotros. Como no puede haber aromas fragantes para el resfriado ni música para el sordo. No se trata de que Dios nos mande al infierno. En cada uno de nosotros crece algo que será infierno en sí mismo a menos que lo cortemos de raíz. El asunto es serio. Pongámonos en sus manos enseguida, hoy mismo. Ahora.